El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Come un'ape nei giorni d'aprile va volando leggera e scherzosa, corre al giglio, poi salta alla rosa dolce, un fiore a cercare per sé. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuando escuchéis este episodio, el que hace el número 46. Hoy dedicado a un bajo. Curiosamente, últimamente hablo de tenores y hoy voy a hablar de un bajo y no cualquier bajo, sino de Luigi Lablache, nacido en el año 1794 y muerto en el año 1858. ¿Por qué fue importante Luigi Lablache? Luigi Lablache fue sobre todo la voz elegida por grandes compositores, entre ellos Donizetti, para que protagonizara su Don Pasquale, haciendo el papel justamente de Don Pasquale. Fue muy conocido también evidentemente no lo eligió Mozart, puesto que no coincidieron en el tiempo, pero fue un grandísimo leporello en el Don Giovanni mozartiano. Fue también un grandísimo Dandini en la Cenerentola de Rossini, justamente el área de entrada, la cavatina de Dandini, es lo que escuchábamos iniciando el episodio de hoy. Y luego fue una persona tremendamente influyente porque llegó a ser maestro de canto, coach vocal, como se suele decir hoy en día, nada más y nada menos que el de la reina Victoria de Inglaterra, con la cual cantaba dúos estupendos de Bellini y de Donizetti. Él había estudiado también, instrumentación, composición y cuerda, y era un cantante muy bien formado, que resolvía tanto los papeles de carácter bufo como los papeles de carácter más dramático. Se encontró justamente en su biografía, hay varios puntos importantes a resaltar, y es que él se encontraba en la ciudad de Viena en el año 1827, coincidiendo con la muerte de Beethoven, y fue uno de los que llevó el catafalco de Beethoven, ¿no? A sus hombros, y cantó en el memorial que se hizo por Beethoven, cantando la parte del Requiem, el Requiem de Mozart. También estuvo cantando el Requiem bastantes años antes, en el 1809, en la conmemoración de la muerte de Franz Joseph Haydn, y también cantó en 1835 la parte del Lacrimosa del Requiem de Mozart. Como digo, fue un bajo que resaltó sobre todo en estos papeles: el Dulcamara del Elixir d'Amore, el Don Bartolo del Bárbaro de Sevilla, el Matrimonio Secreto, el Fígaro, el Fígaro en las bodas de Fígaro, y sobre todo lo que le dio fama mundial fue el Don Pasquale en la ópera homónima de Donizetti. Si repasamos, como digo, la carrera de Luigi Lablache en su faceta de cantante, su carrera, volviendo como siempre a la base de datos que a mí me gusta consultar, en Corago, en la Universidad de Bolonia, aparece la primera ópera que aparece es la Pulcinella Molinaro de Fioravanti en el Carnaval en Nápoles, porque él empezó a estudiar en el Conservatorio de la Pietà de Turchini de Nápoles, aunque él era hijo de madre irlandesa y de padre francés. Tenía una mezcla, con lo cual el aprendizaje del italiano y del napoletano, donde luego resaltó en estos papeles bufos
pues fue posterior. Como digo, él empezó su carrera en Nápoles y luego pasaría por, digamos, saltándome un poco las óperas menos conocidas, de autores menos conocidos, pero me voy a centrar en la lista que aparece aquí. Por ejemplo, la primera ópera, digamos, conocida, y conocida quiero decir que ha quedado en el repertorio, fue La Pietra del Paragone, en el papel de Macropio, de Rossini, en Palermo, en 1817. Luego cantó el Otello de Rossini en el papel del Miro en Palermo también, 1817. Pasamos a la Cenerentola de Rossini, donde ya canta en Palermo, 1818. Uno de sus papeles clave, el Dandini, sus papeles bufo. Rossini, La Pietra del Paragone, de nuevo. Torvaldo Edorlisca, también en Palermo, en el mismo año, 1818, en el papel de Giorgio. Barbero de Sevilla, con El Fígaro en Palermo, en el mismo año. Rossini, La Pietra del Paragone, de nuevo. Torvaldo Edorlisca. Siguiendo adelante, tenemos L'Inganno Felice en la temporada 1819-1820 en el papel de Tarabotto, La Gazza Ladra en el papel de Gottardo, también en Palermo. Si seguimos, llegamos al Mosè en Egipto en el papel del Faraone, en Palermo en 1820. El Tancredi en el papel de Orbazzano, también de Rossini, y La Donna del Lago en el papel de Douglas en 1820 también. Cenerentola, Dandini de nuevo, pero ya en la ciudad, en el Teatro alla Scala de Milano. Mercadante, Elisa y Claudio en el Conde Arnoldo en Milán. Luego pasa a Roma, por ejemplo, L'esule di Granata en el papel de Sulemano de Meyerbeer en Milano, en el Teatro de la Scala. La Occasione fa il ladro de Rossini, también el Teatro La Scala. Estamos ya en el año 1822. La Vestale, no, pero no es Spontini, sino de Giovanni Pacini, en el papel de Ennio en Teatro La Scala. Semiramide en el papel de Bajo Magnífico de Assur en el Teatro di Corte alla Porta di Carintia en Viena. Luego vuelve a Nápoles al Teatro San Carlo con El Barbero de Sevilla, Rossini, Semiramide, Rossini. Vamos a ver, Rossini, Semiramide de nuevo, el Teatro San Carlo. Luego está en Viena en el año 1824. Óperas a resaltar en Viena, Il Podestà di Burgos de Mercadante o El Mosè de Rossini. Luego vuelve a Nápoles con Semiramide, Bianca Faliero de Rossini, L'Inganno Felice de Rossini, Maometto II. Estoy viendo Matrimonio Secreto en Nápoles, cantando el conde Robinson. Semiramide sigue en Nápoles, Bianca Gernando de Bellini en el papel de Filippo, 1826. Alaor in Granata en el papel de Alaor, de Donizetti en Nápoles. Cenerentola, Margherita Reina d'Inghilterra de Pacini, L'ultimo giorno di Pompei, Pacini de nuevo, L'esule di Roma de Donizetti, L'esule di Roma, estoy viendo Donizetti, Il Paria di Donizetti. Todo esto son óperas que estuvo en el año 1829 en Nápoles como el principal bajo, el Mosè, L'esule di Roma, La Zaira de Bellini en el papel de Orosmane, Spontini La Vestale en Nápoles, Bianca y Gernando, Nápoles, Barbero de Sevilla de Rossini, el papel de Fígaro. Como veis, su carrera más adelante está en Londres, como comenté anteriormente, fue maestro de canto de la Reina Victoria. Y en el King's Theatre en Haymarket canta El matrimonio secreto de Cimarosa, L'ultimo giorno di Pompei de Pacini, Anna Bolena en el papel de Enrique VIII. Luego va a París,
vuelve a Nápoles a hacer Ana Bolena de Donizetti, Sancha di Castilla, Guillermo Tell de Rossini. Estoy mirando las óperas más destacadas. El Dulcamara de Donizetti, del Elixir d'Amore, Matrimonio Secreto, Don Giovanni haciendo el Leporello, Puritani en París, en el Teatro de los Italianos, 1835, Marino Faliero de Donizetti, 1835, L'assedio di Corinto en Londres de nuevo, Puritani haciendo el Giorgio de Bellini en High Markets, 1837. Bueno, como podéis observar, estuvo presente en los acontecimientos musicales más importantes en esta primera parte del siglo XIX, como uno de los bajos, junto a Tamburini, más importantes que estaba presente en estos repertorios. Bueno, como ya podéis ver, la trayectoria vital artística de Luigi Lablache, solamente su trayectoria vital como cantante ya merecería la pena un episodio de este podcast dedicado al canto, a sus intérpretes, a los tratados, tratadistas, etc. Pero es que también Luigi Lablache publicó en París un tratado de canto después de una carrera importante. El tratado está fechado en 1840 y tuvo tal importancia que fue uno de los tratados más populares en esta época, de tal manera que se publicó, yo lo tengo en papel, de hecho lo tengo aquí encima del escritorio, se puede encontrar en la Biblioteca Gálica, en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Francia, se puede encontrar la versión original, pero yo lo que tengo, por supuesto he consultado la versión, pero la que tengo en papel que encontré fue su método de canto traducido al inglés y que fue publicado en Cincinnati, en Estados Unidos, en 1873. Quiere decir esto que la popularidad de Lablache como intérprete y como maestro de canto, que había sido de la reina Victoria, pues mereció la pena que esta editorial John Church and Company, que se encontraba en la calle 66 Oeste, en la 4 y 66, en la calle en Cincinnati, pues publicara este método de canto. El método de canto, a pesar de no ser muy largo ni ser muy denso, sí da cuenta de los principales elementos que son considerados esenciales en la formación de cualquier cantante. Y quería hacer un pequeño recorrido muy leve, ¿no? No quería ahondar demasiado, pero sí dejar constancia un poco de lo que va este tratado. Como todos los tratados de la época, combina conocimientos teóricos con ejemplos de vocalizaciones y solfeos para practicar todos estos elementos, estos contenidos teóricos de los que habla Luigi Lablache. Dice en su capítulo primero: hay tres cosas a considerar en el acto del canto. Lo primero, el sentimiento; lo segundo, la voz; y lo tercero, la ejecución. Dice, el sentimiento es primordialmente algo de natura. Con el estudio se puede desarrollar y reforzar, pero no se le puede dar a alguien que no lo tiene de natura. La ejecución puede ser adquirida y perfeccionada con mayor o menor trabajo de acuerdo a las aptitudes del individuo. Pues queda bien delimitado lo que supone el canto, que se divide en tres elementos principales: el sentimiento, la voz, el instrumento, y la ejecución. Luego continúa hablando de los registros,
y habla de los elementos, a ver si no me choco con el micrófono, habla de los elementos y de algo que siempre se habla en todos los tratados normalmente de canto, que son los registros. Y cuando habla de los registros, divide estos registros en dos registros, el registro de pecho o primer registro y el registro de cabeza en las voces de hombre, y en las voces femeninas habla de tres registros: el pecho, el medio y el registro de cabeza, lo cual resulta cuanto menos curioso. La manera de ejercitar la voz dice a continuación, ya en el capítulo 3, que las condiciones para una buena vocalización, primero es saber mantener la posición de la boca bien, y segundo, respirar bien, tercero, formar, y luego llevar este sonido a los diferentes registros, pasar insensiblemente entre los registros todas estas notas, y finalmente, como quinto, atacar y conectar los sonidos para realizar sucesiones de estos. En cuanto a la posición de la boca, dice que la boca, la posición fundamental es la posición de la sonrisa. Dice, la lengua ha de estar suspendida y colocada de tal manera que deje el mayor espacio posible dentro de la cavidad oral. En cuanto a la respiración, él no da demasiadas indicaciones, pero sí dice que lo principal es mantener el pecho alto, es decir, ampliar la caja torácica y mantener lo más posible esta amplitud. Dice luego en cuanto a los sonidos en los diferentes registros. Dice, los sonidos del registro de pecho son producidos enviando hacia adelante el aire de manera libre. Los sonidos en el medio se entiende en el medio registro, se producen dirigiendo el aliento contra los dientes superiores, y los sonidos del registro de cabeza se hacen dirigiendo el aliento enteramente hacia los senos frontales. Claro, esto es lo que muchos autores hablan. Tomo un poquito de té mientras voy hablando para no resecar la garganta. Lo que muchos autores hablan del uso de los resonadores faciales o los resonadores craneales. Pero es interesante cómo lo explica Lablache. Luego seguimos con una serie de vocalizaciones, porque, como digo, él va dando unas indicaciones técnicas, pero va al mismo tiempo que da estas indicaciones técnicas, va ejemplificando con ejercicios, con vocalizaciones, todos estos. Entonces yo me lo he señalado y voy a ir pasando. Por eso, si suenan un poquito las páginas, disculpad, porque estoy básicamente con el tratado aquí abierto de Lablache. En cuanto al capítulo 4, él habla de la expresión, habla del sentimiento musical, que se divide en expresión, en gusto y en acento. Los aspectos de la expresión me gusta mucho cómo lo define Lablache, porque dice que el material de la expresión debe ser reducido a 5 elementos. El primero dice literalmente en inglés swelling the sounds, es decir, hacer mesa di voce. Luego, segundo, el portamento. El tercero, el fraseo. El cuarto, dar luz y sombras, lo que los italianos llamaban chiaroscuro. Y el quinto, ejecutar los diferentes ornamentaciones de la voz. Bueno, pues es importante porque, aunque Lablache escribe este tratado en 1840, él a lo primero que se refiere es que para colocar la voz hay que utilizar la mesa di voce, ya sabéis, ataque blando, crescendo hasta las posibilidades de que da
el aire y volver por el mismo camino para acabar piano. Bueno, él pone una serie de ejercicios de messa di voce o swelling the voice, que son como 5 o 6 páginas. Luego dice, en cuanto a la manera de llevar la voz, carrying the voice, que él lo escribe en inglés, pero que se refiere básicamente al portamento di voce, y coloca varios ejemplos en cuanto a lo que supone el portamento di voce. En cuanto al aspecto del chiaroscuro, la manera en que se deben de dar sombras y sonidos más sombríos y sonidos más claros, dice literalmente Lablache, es aún necesario dar a cada frase, a cada miembro de cada frase, su adecuado colorido. La luz y la sombra constituye el principal elemento de expresión. Perseverando el estudio de la messa di voce es una gran asistencia para obtener este chiaroscuro. Solo se pueden dar normas generales para obtenerlo, pero dentro de estas normas, dice Lablache, lo primero, cada nota de la misma duración debe de permanecer, no puede permanecer con la misma fuerza desde el principio hasta el final, y en general se debe de hacer una messa di voce. En segundo lugar, cada frase ascendente debe de pasar de lo blando a lo fuerte, es decir, del piano al fuerte. Tercero, cada frase descendente debe pasar de lo fuerte a lo blando, es decir, del forte al piano. Y cuarto, cada nota extraña al acorde debe ser acentuada más fuertemente, lo que evidentemente se llama apoyatura. Y el quinto, pues incide otra vez sobre cómo hay que hacer esas apoyaturas para darle mayor interés al fraseo. Luego vienen varias páginas de diferentes solfeos. Estamos ya en la página 45-50, 45-50, 51. Y sigue, hay bastantes ejercicios sobre estos aspectos del fraseo. Luego el capítulo 5 lo dedica a las ornamentaciones, que él dice que son la apoyatura, la doble apoyatura, el grupeto y el trino. Evidentemente da diferentes ejercicios para adquirir estos elementos de coloratura, pero de todos ellos lo que me ha parecido más interesante es cómo dice que hay que ejecutar el trino. Él sigue la teoría o sigue un poco la estética histórica en el aspecto de que cada trino ha de iniciarse con una messa di voce y que ha de resolverse y no ir directamente a la nota real, sino resolverse antes de terminar. Y que la manera de ejercitar el trino es hacerlo de manera lenta y ordenada hasta adquirir la velocidad adecuada. Lo que sí es verdad es que ya el trino él lo indica empezando desde la nota real y no con una apoyatura, como había sido en el siglo anterior. Lo de la messa di voce sí que me parece muy interesante porque, como digo, sigue un poco la estética del siglo XVIII. Aunque él dice que muchos cantantes hoy en día están eliminando esta costumbre de empezar los trinos con messa di voce y empezar el trino directamente. Luego el siguiente aspecto que habla en cuanto a la ornamentación habla de la roulade o volata. En español existía antiguamente las volatas con V, es decir, las escalas. Estas escalas podían ser de una octava o de 2 octavas y es la ejecución rápida de escalas que Lablache también incluye como los elementos de ornamentación. Él pone varias páginas, estoy pasando aquí páginas, también para la práctica de las volatas y luego habla de las escalas cromáticas también, dando una serie de ejercicios para ejecutar las escalas cromáticas. Espero que no se escuchen mucho las páginas porque están un poquito pegadas, son estas ediciones
impresión a demanda, no es una edición a propósito, sino que es impresión a demanda de tratados históricos. Entonces están las páginas un poquito pegadas. El capítulo 6, ya finalizando el tratado, está dedicado al gusto. Y aquí es interesante, dice que quien posee esta facultad sabe cómo poner gracia y espíritu dentro en las piezas que son alegres, elegancia en aquellas que son solamente agradables, tristeza en las canciones patéticas y grandeza y misterio en la música religiosa. Warm and transport, no sé cómo traducir, calidez y transporte, es que transporte no se puede, dentro de las piezas con pasiones duras, ¿no? Dice que justamente quien lo tiene lo puede hacer, pero si no lo tienes, la mejor manera de adquirir este gusto para los diferentes caracteres es escuchar a los grandes maestros. Evidentemente en esta época no se contaba con grabación, elemento que contamos hoy y que podemos imitar a los grandes cantantes, pero en esta época no se tenía. En cuanto al adorno de la melodía, que es el siguiente apartado, dice que el adorno, dice Lablache, el adorno nunca debe cambiar o oscurecer la frase. En segundo lugar, los ornamentos, las ornamentaciones, deben siempre ser de carácter análogo a lo de la pieza. Por lo tanto, se considera ridículo introducir ligeros ornamentos en piezas que son sostenidas y graves, y que sería igualmente raro poner en piezas que simplemente son elegantes, poner acentos con demasiada pasión. Bueno, esto es algo que no por ser lógico deja de tener su historia, ¿no? En cuanto a las cadencias o los punto de órgano, le llaman los franceses, cadencias y fermatas, dice que hay que elegir muy bien el carácter de estas fermatas y que a veces hay que tener cuidado porque la norma del siglo XVIII era que estas fermatas, estas cadencias sobre la dominante al final de un periodo de un aria o el final de un aria, habían de ser sin respiración y que por tanto muchas veces no son todo lo largas que podrían ser. Luego habla de la expresión del acento, es decir, la expresión del sentimiento, donde los compositores con una frase no están explicando simplemente la velocidad de una pieza, sino también la expresión, que es algo que muchas veces los alumnos me preguntan y muchos músicos, muchos cantantes no entienden. Es decir, cuando pongo adagio o cuando pongo cantabile, no solamente se está refiriendo a una velocidad neta, sino a un carácter y a una expresión. Luego habla del recitativo, donde da por supuesto que el recitativo, para evitar la monotonía, hay que utilizar la apoyatura e incluso cambiar notas para que la frase con notas repetidas no sea algo que aburra, ¿no? Que todo hay que hacerlo con elegancia y siguiendo las indicaciones de los maestros. Infiere también que para evitar esta monotonía en el recitativo, pues es posible incluir adornos, pero que estos han de tener siempre una lógica y un acuerdo al carácter de lo que se está cantando. Por último, Lablache termina este tratado, este método de canto, hablando de la articulación y de la pronunciación, que ha de ser tan fuerte como grande sea el auditorio. Es decir, esto me parece una idea muy importante. No es lo mismo cantar en una sala, como dice Lablache, para 20 personas, donde el excesivo acento y redoblamiento, si se puede decir así, de las consonantes puede resultar un poco demasiado brusco, que en un teatro donde
todo este redoblar las vocales y hacer una articulación más dura puede venir muy bien para la expresión y sobre todo para la proyección del sonido. Bueno, pues como digo, con esta idea termino este episodio de hoy dedicado a uno de los, si no el más grande bajo de esta primera mitad del siglo XIX, esperando que os haya interesado y animando como siempre a que no os quedéis solamente con lo que yo digo, sino coger las fuentes, ite ad fontes, id a las fuentes y que no os lo cuente nadie. Leeros el Tratado de Delaplace y ya veréis que puede ser de aplicación práctica inmediata y tremendamente actual. Un saludo y hasta el próximo episodio.